Buenos días a todos. Mi nombre es Marina Starke y os doy la bienvenida en nombre de Iberpay a este webinar que tiene como título Valytic y VOP, Verification of Payee. Bueno, el objetivo del webinar es que durante esta sesión, pues desgranemos los detalles acerca de Valytic y Verification of Payee. Son dos servicios esenciales para combatir el fraude y mejorar la seguridad de los pagos a través de la verificación de la titularidad de cuentas. Sobre la estructura de esta sesión, pues como podéis ver, para empezar hablaremos sobre Valytic, el primer servicio que Iberpay puso en marcha de forma sectorial para la validación de las cuentas, validación de la titularidad de cuentas. En segundo lugar, nos enfocaremos en la nueva regulación europea sobre transferencias instantáneas, que entró en vigor el 8 de abril de este año y que, como conocéis, pues trae importantes novedades en materia de la validación de la titularidad de cuentas. A continuación, dedicaremos un apartado específico para tratar la implementación del esquema VOP. Explicaremos sus características, los desafíos que implica, los beneficios y cómo está prevista su implementación en la comunidad Iberpay. Después de las conclusiones y antes de terminar, hemos reservado un espacio para que nos formuléis las preguntas que tengáis, por lo que os pediría que esperáis hasta ese apartado final para formular las preguntas que os surjan a lo largo de la sesión. Bueno, os presento también a las personas que hemos preparado esta sesión. Contaremos con Cristina Lobo, directora de Regulación y Desarrollo de Servicios. Cristina nos va a presentar todo el bloque de la nueva regulación europea, que también podemos denominar IPR. También contaremos con Guillermo Rodríguez, responsable funcional del servicio, Verification of Payee, quien va a profundizar sobre los aspectos técnicos y operativos del esquema, abordando los desafíos y las soluciones que Iberpay ofrece para su implementación. Bueno, y por último, yo ya me he presentado. Soy Marina Starke, soy la directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad en Iberpay y os voy a presentar el servicio de validación de cuentas de Iberpay, Valytic. Bueno, sin más, vamos a comenzar con Valytic. Muchos de vosotros ya lo conocéis probablemente como el servicio de titularidad de cuentas de Iberpay. Bueno, pues en primer lugar, señalar que muy recientemente hemos realizado un branding del servicio bajo la denominación de Valytic para darle uniformidad a nuestra estructura de marca en la compañía, en Iberpay, y también para que vosotros, las entidades, lo podáis comercializar así, usando esta denominación. Cualquier duda, sugerencia o cómo utilizar este nombre, os agradeceríamos. Os podéis poneros en contacto con nosotros a través del departamento de comunicación, del email de comunicación, que ya lo tenéis. Y como decía, comenzaremos con Valytic. Hemos dado la vuelta al orden de esta sesión, del webinar, porque Valytic es el primer servicio que pusimos en marcha en Iberpay para la verificación de titularidad de cuentas y, por lo tanto, es el servicio más maduro y más avanzado que tenemos. La verificación de cuentas o validación de cuentas es, como sabemos, el proceso de autenticar y confirmar que un cliente es realmente el titular de una cuenta de pago. Hoy en día ese proceso es esencial para muchos contextos financieros, como pues la solicitud de préstamos o la adquisición de seguros. Además, verificar la identidad del cliente es un paso fundamental en los procesos de Customer Due Diligence y permite a las empresas asegurarse de que la cuenta bancaria proporcionada pertenece efectivamente a la persona o entidad que declara ser su titular. Por último, verificar la titularidad de cuenta también es un paso fundamental para prevenir los intentos de fraude. Saber con certeza que la cuenta proporcionada es legítima asegura que los fondos enviados pues lleguen a ese destinatario correcto. Actualmente, muchas organizaciones gestionan estos pasos solicitando ese certificado de titularidad de cuentas en papel. También algunas interacciones requieren procesos manuales. Todas estas cuestiones pues ralentizan muchísimo este proceso, creando fricciones, tanto empresas como para usuarios finales, como para vosotros también. Valytic viene a dar solución a estos procesos de forma global, siendo un servicio diseñado para ofrecer una validación de la titularidad de cuentas de forma digital, online y funcionando 24/7.
¿Qué tipo de validación realiza Valitik? Su funcionamiento se basa en la correspondencia entre dos datos clave, que son el IBAN y el CIF o NIF del cliente. Este macheo permite verificar de forma inequívoca y en tiempo real si una cuenta bancaria pertenece efectivamente a la persona o entidad que se declara ser titular. El resultado de esta validación, como decía, es inequívoco. Valitik responde con un OK o si hay una correspondencia exacta entre IBAN y CIF o NIF, o un KO si no la hay. Esto elimina cualquier ambigüedad y proporciona una respuesta clara, fiable e instantánea para los usuarios finales. Por último, Valitik se posiciona como una solución universal. Tiene 93 entidades adheridas al servicio, lo que permite que se pueda confirmar el 99% de las cuentas españolas, abarcando, bueno, pues aproximadamente los 75 millones de cuentas que tenemos en España. En esta diapositiva vemos un resumen de las dos fases principales del desarrollo y evolución de Valitik. Bueno, en 2020 el servicio se lanzó con un enfoque interbancario. Este enfoque permitió una implementación sólida y controlada hasta que el servicio ha alcanzado suficiente robustez. Cabe recordar que bueno, se pueden adherir a este servicio entidades de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Es importante señalar que estas entidades para su participación requiere que dispongan de IBANes propios, de cuentas propias, que gestionen cuentas propias. Bueno, pues en 2023 y por la gran potencialidad y usabilidad de este servicio, se decidió abrir el servicio a clientes bancarios, clientes finales, con un enfoque dirigido especialmente a empresas y administraciones públicas. Es importante destacar que el modelo de comercialización del servicio es exclusivamente a través de las propias entidades bancarias de confianza de los clientes, asegurando un modelo de distribución, bueno, pues centralizado y seguro. Vale. Sobre su funcionamiento, en el gráfico podéis ver el flujo ya más en detalle, que bueno, yo creo que lo conocéis, pero bueno, el cliente inicia la solicitud de confirmación de titularidad a la izquierda del todo de una cuenta a través de su entidad bancaria, ingresaría el IBAN y el CIF y el NIF del titular a confirmar. La entidad bancaria del cliente remite la solicitud, incluyendo los detalles de la cuenta que necesita para verificarse, y la entidad confirmante revisa por el otro lado los datos y confirma la autenticidad de la cuenta, esa verificación del titular de la cuenta, proporcionando una respuesta instantánea de OK o KO. Bueno, pues los resultados que se están realizando actualmente es de un segundo de media de esta respuesta, es decir, que verdaderamente se puede considerar instantáneo, y la entidad solicitante, bueno, el cliente final recibe el resultado de la verificación listo para ser utilizado en el proceso de decisión o onboarding o lo que sea. Estas condiciones y su funcionalidad, bueno, pues permiten que los usuarios usen Valitik en muchos casos de uso que luego ya veremos en esta presentación. Vale, sobre el valor ¿qué valor aporta Valitik a las empresas? Como hemos visto, aporta importantes ventajas para, bueno, en primer lugar, evitar el fraude. Valitik permite verificar la cuenta del beneficiario en tiempo real y antes de realizar pagos o cobros. Esto reduce riesgos asociados a intentos de fraude y asegura la integridad de las transacciones financieras. Permite también reducir errores. Bueno, tan solo unos datos. En el ámbito empresarial se reproducen anualmente unos 5 millones de devoluciones y 380.000 rechazos debido a errores en la validación de las cuentas. Bueno, pues Valitik con estos errores minimiza estos errores, optimizando los procesos y evitando posibles costes de recuperación o de recobro futuros y adicionales. Por otro lado, Valitik sustituye al certificado de titularidad en papel. Esto indudablemente simplifica los procesos y los tiempos de espera. Por último, es de gran valor para las empresas disponer de una solución universal, digital e inequívoca e instantánea. Aquí recordamos que Valitik permite verificar las 75 millones, 80 millones de cuentas bancarias en España sin fricción y con un tiempo promedio de respuesta de 1 segundo.
y, por supuesto, disponibilidad 24/7. Con relación a la propuesta de valor de los bancos, bueno, en primer lugar, Valitik representa una oportunidad de negocio para las entidades enorme. Se trata de una fuente de ingresos relevante, por un lado, a través de la comercialización directa y activa de Valitik a empresas y administraciones públicas. Y por otro, el servicio también genera a las entidades ingresos pasivos por solicitudes de titularidad respondidas, lo que permite un modelo de negocio y de monetización muy sostenible del servicio. En segundo lugar, Valitik supone una herramienta de refuerzo de la relación con el cliente para las entidades. Al tratarse de un servicio de alto valor añadido, para optimizar procesos de pagos y cobros, os ayuda a fortalecer la confianza con los clientes, administraciones públicas y empresas. Por otro lado, bueno, pues reduce la operativa fraudulenta y errónea que los bancos recibís de vuestros clientes, disminuyendo excepciones y, bueno, multitud de procesos manuales. Por último, la flexibilidad que este servicio aporta. Podéis integrar Valitik en los diferentes canales que disponéis y que ponéis a disposición de los clientes para adaptarlo a sus necesidades específicas, incluso ofreciendo un servicio personalizado para cada perfil. Bueno, en esta slide os ofrecemos los principales casos de uso que estamos viendo y de mayor interés de Valitik. Uno de los casos más destacados es la validación automática de clientes en el momento en que se están dando de alta en un servicio digital, ya que agiliza los procesos de incorporación, mejorando esa experiencia del cliente final. Para el onboarding digital de los clientes es muy relevante que sea un servicio, por supuesto, digital y 24/7. Y fundamental también es el chequeo ese de CIF-NIF contra IBAN, que permite que esa certificación de la titularidad sea inequívoca. Hemos visto que Valitik es relevante también para empresas y administraciones públicas en la actualización periódica de sus bases de datos. Pues bases de datos de clientes, de empleados y de proveedores. Es una herramienta muy eficaz para reducir esos intentos fallidos de pagos. Por ejemplo, cuando una empresa va a hacer un pago de nóminas o pagos a proveedores, también así como en el envío de recibos, ¿no? Recordemos esas 5 millones de devoluciones y 380.000 rechazos que os comentaba anteriormente, así como los costes posteriores de recuperación y que supone para empresas todos estos procesos erróneos y fallidos. Bueno, pues la prevención del fraude también es un caso fundamental. En casos de fraude como el CEO, por ejemplo, Valitik ayuda a validar la información que el usuario recibe para el pago y garantizar que, bueno, que esa transacción se realiza únicamente hacia cuentas legítimas. Por último, Valitik es de gran valor para cualquier otro proceso que necesite validar una cuenta bancaria, en sustitución del certificado tradicional de titularidad en papel. Esto lo convierte en una solución pues, muy versátil y adaptable a las necesidades de bancos, empresas y administraciones públicas. Bueno, adicionalmente quería contaros que en Iberpay estamos trabajando en una posible ampliación de Valitik con una nueva funcionalidad que cubriría casos como la consulta sucesorias, consultas que pueden realizar los herederos sobre cuentas del fallecido, por supuesto con las autorizaciones pertinentes. Consultas asistidas para aquellos apoderados o curadores que puedan verificar cuentas de personas con capacidad limitada, o consultas propias para que clientes o empresas puedan solicitar información sobre cuentas abiertas a su nombre en otras entidades. Bueno, la previsión es que para esta funcionalidad tenemos ya un alcance definido y que podría ponerse en marcha en breve. Como veis, Valitik puede cubrir muchos casos de uso muy interesantes con este nuevo alcance. Y bueno, para terminar este bloque, os dejamos el proceso para que las entidades podáis adheriros a Valitik. Es sencillo y consta de 4 pasos. El primero, bueno, es contactar con nuestro equipo de negocio en Iberpay a través del correo electrónico negocio@iberpay.com. Lo tenéis ahí, también para canalizar cualquier tipo de duda con relación al servicio. Y en segundo lugar, bueno, pues la firma del contrato de Valitik. Pasaríamos a un proceso de certificación una vez firmado el contrato para garantizar que la integración del servicio es completa y funciona correctamente. Y finalmente, bueno, pues la puesta en producción, Valitik quedaría listo ya para operar y permitiendo que las entidades lo comiencen a utilizar o disponibilizarlo a clientes finales.
Bueno, este es el apartado de Vality que acabamos de ver y os dejamos ya con el segundo punto del orden del webinar, que es la nueva regulación europea y con mi compañera Cristina Lobo. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues efectivamente, vamos a explicar ahora la segunda parte de la sesión, que es Verification of Payee, el famoso VOP. Pero antes de adentrarnos en esta solución concreta, creo que es muy importante entender el contexto en el mundo de los pagos cuenta a cuenta y la estrategia europea que sobre estos pagos y desde hace ya algunos años pues trata de garantizar diversas cuestiones muy relevantes como son, por un lado, la soberanía y la autonomía financiera en Europa, la generalización de los pagos instantáneos, el desarrollo en base a estos pagos de soluciones paneuropeas competitivas, impulsar alternativas de este modo a los pagos con tarjeta y promover la digitalización financiera, la innovación, la resiliencia y la velocidad en los pagos. Por eso, y en esta línea, y desde el 8 de abril, que es cuando entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Pagos Instantáneos o el Instant Payment Regulation, que comúnmente conocemos también como IPR, pues la Comisión Europea y el Parlamento han puesto su granito de arena para que, en base a los pagos instantáneos, pues pueda ser el vehículo que refuerce esta soberanía y autonomía financiera en Europa de la que hablábamos. Vamos a repasar brevemente que implica para las entidades financieras, sobre todo, la entrada en vigor de este nuevo reglamento. Seguramente todos sabéis en qué os aplica, pero vamos a hacer un breve repaso para contextualizar el tema que hoy nos ocupa, que es el Verification of Payee. En primer lugar, el nuevo reglamento obliga a los participantes, a los PSPs, que ya ofrecen hoy en día a sus clientes transferencias ordinarias, ofrecer también transferencias instantáneas. Esto lo tienen que hacer en los mismos canales donde ya ofrecen las transferencias ordinarias, es decir, pues aquellos que ofrezcan a sus clientes transferencias ordinarias mediante ficheros o interfaces concretas, pues bajo esos mismos canales tienen que ofrecer las transferencias instantáneas, con objeto de garantizar una experiencia consistente a todos los usuarios. Un tema relevante también es el de los precios. La IPR establece que el coste de una transferencia instantánea no puede ser superior al de una transferencia ordinaria. Esto no implica que no se pueda cobrar por servicios adicionales. Esto es un tema importante que os afecta a vosotros. Con objeto de evitar el fraude, que es un tema muy ligado inevitablemente y lamentablemente al pago instantáneo, los PSPs están obligados a ofrecer a sus clientes diversos servicios para evitar esto, pero en concreto se define lo que es una verificación del nombre del beneficiario antes de realizar una transferencia, pues con objeto de evitar errores y fraudes pues, del tipo fraude del CEO que hemos visto anteriormente y que veremos más adelante. Se establece también una norma para evitar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo, de forma que los clientes deben ser contrastados contra las listas de sanciones al menos una vez al día, no de forma individual con cada transacción, pero sí una vez al día. ¿Vale? Lo que da cierta cobertura a esta cuestión, pero no ralentiza el procesamiento de los pagos instantáneos. Y por último, que quizá, bueno, pues no sé hasta qué punto os afecta, pero a nosotros como sistema de pago sí nos afecta, la IPR equipara el acceso de entidades de pago y de dinero electrónico a los sistemas de pago a los que actualmente tienen ya las entidades de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un tema que a nosotros como sistemas de pago nos afecta. El SNCE ya está abierto a ese acceso, pero a partir del 8 de abril, luego lo veremos cuando repasemos un poquito las fechas brevemente y los hitos concretos de la IPR, bueno, pues a partir de esa fecha podrán acceder como miembros del sistema con plenos derechos, al igual que el resto de entidades de crédito. Bueno, como os he avanzado, vamos a hacer un breve repaso porque quizá bueno, pues no es necesario entrar en todas y cada una de las fechas, pero un breve repaso por los hitos más importantes, ¿no? El primero de ellos lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 9 de enero de 2025. Es una fecha crucial para asegurar que las entidades puedan ofrecer pagos instantáneos con los mismos estándares y los mismos requisitos de seguridad y regulación. Y es que estáis
como PSPs, todos aquellos PSPs que ofrezcáis a vuestros clientes transferencias ordinarias, el 9 de enero tendréis que estar en disposición de poder recibir transferencias instantáneas. También entra en esta fecha para las entidades de crédito. Vemos que en el gráfico tenemos distinguido zona eurozona arriba, zona no euro, ¿vale? Les aplicaría a todos los PSPs que están en países no euro, y por colores hemos distinguido en este verde Iberpay a las entidades de crédito y en amarillo a las entidades de dinero electrónico y a las entidades de pago, de forma que veis que los requisitos no afectan en las mismas fechas a todos, sino que se va a hacer la implementación de una forma muy gradual que garantice, bueno, pues la consecución con éxito de un poco el objetivo de la regulación. El 9 de enero retomamos el tema de los precios y de los controles diarios de blanqueo, relativos al blanqueo. Bueno, pues entran por igual a formar parte de esos requerimientos por igual a las entidades de crédito y a las entidades de pago y de dinero electrónico. El siguiente de los hitos, que como ya os avanzaba, bueno, se afecta más a nosotros quizá como sistema de pago, pero es relevante, es el acceso de las EDES y EPES con los mismos derechos y obligaciones a los sistemas de pago que las entidades de crédito actualmente, ¿de acuerdo? El siguiente de los hitos importantes es el 9 de octubre, en el que ya los PSPs, entidades de crédito, están obligados a emitir transferencias instantáneas. Todos aquellos que hoy en día emitan transferencias ordinarias en esta fecha deben estar en disposición de poder emitir transferencias instantáneas. Y más importante o igual de importante es que además deben ofrecer a sus clientes el servicio de verificación del beneficiario del que hablábamos antes y que era un requisito de la EPR en la línea de lucha contra el fraude, ¿de acuerdo? Entonces, este es el punto en el que nos vamos a detener. Creo que no merece la pena, con todo lo que tenemos que tratar, detenernos en el resto de las fechas. Hemos llegado al 9 de octubre, que era lo más importante. Y en este punto cedo la palabra a nuestro compañero Guillermo. Bueno, perdonad, porque sí, nos vamos a enfocar en la lucha contra el fraude, como os decía, dentro de todos los requerimientos, que lo que busca el Verification of Payee, lo tenemos aquí en la diapositiva arriba del todo, es aumentar e incrementar esa seguridad, la confianza y disminuir los errores en los pagos instantáneos. Y ahora sí, le damos paso a Guillermo. Buenos días a todos. Vamos ahora a profundizar en lo que son los aspectos más funcionales del esquema. El primero de los puntos es el alcance. Este es un esquema que es aplicable a todos los PSPs de la región SEPA y va a operar de manera ininterrumpida durante todos los días del año. El objetivo principal es verificar que la información proporcionada por un pagador coincida con los datos identificativos del beneficiario registrados por su PSP. Esto asegura que el dinero se transfiera a la persona correcta antes de autorizar un pago. Además, este esquema puede emplearse cuando existe una obligación legal de verificar la identidad de un beneficiario. Sin embargo, es importante destacar que el esquema BOP está diseñado exclusivamente para la confirmación de información relacionada con la ejecución de operaciones de pago reales y no debe usarse para otros fines. En cuanto al tipo de solicitudes soportadas, existen dos en base a los atributos que debe compartir el solicitante, que son el nombre y el IBAN, y el identificador único y un IBAN. En el caso del nombre y el IBAN, esta combinación permite verificar que el nombre proporcionado por el pagador coincide con el registrado en el PSP de beneficiario para ese IBAN asociado, siendo tanto aplicable para personas físicas como para personas jurídicas. En cambio, en el caso del identificador único más el IBAN, en lugar de utilizar el nombre, esta opción utiliza un identificador único, como puede ser un ley o un número de IVA, y es exclusivamente aplicable para personas jurídicas. Por tanto, el esquema BOP es una herramienta clave para garantizar la seguridad y la precisión en las operaciones de pago dentro del área SEPA, ofreciendo confianza tanto a los pagadores como a los beneficiarios. A continuación vamos a ver los actores clave que participan en el esquema y qué rol desempeñan cada uno de ellos en el proceso de verificación. El primero de ellos es el solicitante, es la persona física o jurídica que plantea realizar un pago.
Este solicita a su PSP que confirme los datos del beneficiario antes de completar el pago. El segundo de ellos es el PSP del solicitante, es el participante que actúa en nombre del solicitante. Este recibe la solicitud de verificación, la procesa y la transmite al PSP del beneficiario. Además, gestiona los datos necesarios para llevar a cabo esa verificación. El tercer participante es el PSP del beneficiario, es el que recibe y procesa la solicitud BOP. Este realiza la verificación comparando los datos recibidos en la solicitud con los que tiene en su registro para ese IBAN asociado. Y el PSP de beneficiario debe devolver la respuesta directamente al PSP solicitante. El cuarto actor es el RVM. El RVM es un mecanismo de enrutamiento y verificación. En este caso es la figura que va a ejercer Iberpay. Y esto es lo que permite simplificar el proceso, ya que elimina la necesidad de que cada PSP tenga conexiones directas con todos los demás. Por lo tanto, facilita la interoperabilidad y asegura que el proceso se mantenga bajo los estándares. Y por último, el quinto actor es el EDS. El EDS es un directorio gestionado por el EPC y que ha delegado en Swift. Y al final lo que se permite esto es administrar los datos operativos de los PSPs, incluyendo los endpoints necesarios para facilitar las conexiones entre ellos. Estos actores deben trabajar de manera coordinada para garantizar que las solicitudes de verificación sean procesadas de manera segura y eficiente y cumpliendo con los estándares del esquema. Vamos a pasar al siguiente bloque sobre el servicio BOP de Iberpay. Al final, Iberpay lo que va a hacer es poner en marcha un nuevo servicio de verificación, un nuevo servicio sectorial de Verification of Payee, diseñado para cumplir con el esquema BOP del EPC y facilitará la interoperabilidad entre las entidades participantes, asegurando su integración con otros servicios análogos dentro del área SEPA. Además, asumiremos el rol de RVM sectorial. Esto significa que desplegaremos las APIs necesarias para que todas las entidades adheridas puedan conectarse al servicio BOP. Este modelo elimina la necesidad de que las entidades desarrollen conexiones individuales N por N y se simplifica enormemente la operativa técnica y se reducen los costes de implementación. Y por último, Iberpay asumirá la gestión centralizada del algoritmo sectorial. Esto garantiza que las verificaciones se realicen bajo un único conjunto de reglas acordadas y que los resultados sean consistentes en todo el servicio. Este enfoque centralizado lo que evita son interpretaciones divergentes por parte de las entidades y refuerza la confianza en el esquema BOP, tanto para las entidades como para los clientes que usan el servicio. Ahora vamos a pasar al funcionamiento del workflow en el ámbito doméstico. El proceso comienza con el cliente, quien antes de emitir un pago solicita a su PSP realizar la validación del nombre de beneficiario con base a los datos que dispone, como puede ser el nombre y el IBAN, que es uno de los tipos de solicitudes soportadas. El PSP solicitante transmite la solicitud al servicio BOP de Iberpay e Iberpay actúa como intermediario y canaliza esa solicitud hacia el PSP destinatario. El PSP destinatario recibe la solicitud y están los datos asociados a la cuenta de beneficiario que se necesitan para realizar la verificación. Estos datos son enviados por el PSP destinatario a Iberpay, quien, como gestor del algoritmo sectorial, realiza la verificación. Este paso asegura que los datos proporcionados por el PSP del solicitante, como el nombre y el IBAN, sean validados en base a los registros del PSP destinatario bajo las reglas del algoritmo que son homogéneas. Una vez se completa la verificación, Iberpay genera un resultado de la validación. Hay 4 opciones posibles: match, cuando los datos coinciden completamente; no match, cuando los datos no coinciden; close match, cuando existe una coincidencia parcial. En este caso habrá que disponibilizar el nombre del beneficiario, tal como se recoge en la base de datos del PSP, y se debe disponibilizar al cliente. Y el último de los casos es el code not supported no. Eso se indica cuando el tipo de identificador no es soportado por el PSP del beneficiario. Entonces, una vez que se hace esta verificación, Iberpay devuelve el resultado de la verificación al PSP solicitante y al PSP destinatario. Y el PSP solicitante informa al cliente del resultado final para que éste pueda decidir si procede o no con el pago. Un segundo, voy a beber un poco de agua. Todo este flujo que hemos contado se debe realizar en un tiempo máximo de 5 segundos, que es lo que nos viene marcado por el esquema.
Además, el uso del algoritmo centralizado de verificación que se gestiona por parte de Iberpay asegura que los resultados sean uniformes y consistentes para todas las entidades, eliminando cualquier posibilidad de interpretaciones divergentes y aumentando la confianza en el esquema. En la siguiente slide vamos a ver cómo sería el flujo en el ámbito internacional. En este caso aparece uno de los participantes que comentamos antes, que es el EDS, el directorio. Antes de iniciar cualquier operación, los participantes del esquema deben adherirse a este directorio y actualizar sus correspondientes datos de reachability en el EDS, asegurando que la información disponible en el directorio sea suficiente para poder contactarles. Por parte de la entidad o del RVM en delegación, debe ser descargado el directorio diariamente por cada participante. Aquí en este directorio, como hemos comentado, incluye los endpoints, el número de autorización de la autoridad nacional competente, el esquema y el BIC. Entonces, cuando vamos a hacer una solicitud fuera del ámbito doméstico, el PSP solicitante o el RVM que actúa en su nombre necesita identificar el PSP destinatario y confirmar su adhesión al esquema. Por tanto, se realizará una consulta a la copia del EDS almacenada en caché, asegurando de que la solicitud se dirija al endpoint correcto y que el destinatario sea efectivamente un participante en el esquema BOP. Una vez identificado y teniendo los datos de los endpoints, lo que se hace es que se canaliza esa solicitud al PSP destinatario directamente o a través de una RVM. Y posteriormente el PSP destinatario consulta al EDS en su copia local si el que está realizando la solicitud está adherido al esquema y que los datos presentados en su certificado coinciden con los datos almacenados en el EDS. Y posteriormente se hace igual que en el flujo doméstico la verificación de la identidad del beneficiario. Este flujo garantiza la interoperabilidad y incluso cuando los PSPs están fuera del ámbito doméstico y en países diferentes. Vamos a pasar a una de las preocupaciones más grandes por parte de las entidades, que es si el servicio cumple con protección de datos. En un primer análisis que hemos hecho con nuestro DPO, en principio cumple. El primero de los puntos es la base legitimadora del tratamiento. Este tratamiento está legitimado por una obligación legal directa para los PSPs, que es lo que comentaba Cristina anteriormente, de que viene recogido en IPR, y ya que establece que los PSPs deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de verificar la identidad del beneficiario antes de emitir un pago. Por tanto, este marco legal proporciona una base sólida para el tratamiento de los datos personales dentro del esquema BOP. Por otro lado, está el principio de calidad de los datos. La implementación del esquema BOP mejora significativamente la exactitud y la calidad de los datos, ya que se valida la identidad del beneficiario en cada operación, lo que garantiza que los datos usados sean precisos y estén alineados con los registros del PSP del PSP del destinatario. Por tanto, esta validación cumple con los principios del Reglamento de Protección de Datos y refuerza la seguridad y confiabilidad en las operaciones. Esto tiene especial trascendencia por las transferencias instantáneas. Al final, esto es un punto de ataque para los defraudadores y esa calidad de los datos nos habilita a poder hacer frente a este tipo de operaciones. Por otro lado, el rol de Iberpay será el de encargado de tratamiento. Lo que se hará con los PSPs es firmar acuerdos específicos asegurando una gestión transparente y cumpliendo con lo estipulado en el artículo 28.3 del Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, el servicio BOP de Iberpay cumple con la normativa de protección de datos y ofrece un marco sólido para el tratamiento de datos personales. Además, fomenta una cooperación segura y regulada entre las entidades financieras y se asegura de que los principios de protección de datos sean respetados en todo momento. Vamos a pasar ahora al algoritmo de verificación. Hemos diseñado esta slide para contaros un poco cómo funciona. Y el algoritmo lo que hace al principio es un procedimiento de limpieza de datos, el data cleanup. Cogemos el nombre bruto del beneficiario que nos lo proporciona el cliente del PSP solicitante y se normaliza el nombre. Primeramente se eliminan los diacríticos y acentos, se convierte a mayúsculas para garantizar la uniformidad del nombre.
Posteriormente se limpia el nombre, se eliminan caracteres no alfabéticos como guiones o puntos, se eliminan títulos como puede ser un doctor, don, doña, y posteriormente se modifica el formato, es decir, se truncan los espacios innecesarios. De esta primera fase del proceso del algoritmo de verificación, lo que obtenemos es un nombre refinado, que es lo que nos sirve de input para la segunda fase del proceso. Una vez que llegamos a esta segunda fase, lo que se hace es una primera comparación directa para determinar si hay un match, close match o no match. Si es un match, el flujo termina aquí, porque se obtiene un resultado del 100%, y en caso de que no haya un match, lo que hacemos es una comparación más profunda para detectar posibles equivalencias o variaciones. La primera de ellas es una coincidencia contextual. Una de ellas es la traducción literal de nombres. Esto es especialmente relevante en España, ya que tenemos varias lenguas oficiales. Se han iniciado contactos con la Real Academia de la Lengua Vasca, la Real Academia Gallega y el Instituto de Estudios Catalanes para que nos ayuden a complementar nuestra base de datos y poder hacer esas traducciones literales de nombres. Posteriormente se hará una coincidencia fonética y se analizará si los fonemas coinciden, considerando las variaciones posibles en la pronunciación. Y una coincidencia formal. Se evaluarán las iniciales, abreviaciones o truncamientos en nombres largos, asegurando que se consideren variaciones comunes. Al finalizar esta fase, lo que se hace nuevamente es volver a verificar el nombre que hemos tenido como resultado. Podemos obtener, igual que antes, un match, close match o no match. Como conclusión final, podemos decir que el proceso de estandarización de los datos nos permite realizar comparaciones consistentes entre distintos PSPs, independientemente de las variaciones iniciales en el formato o el contenido de los nombres. Obtenemos flexibilidad en la comparación, ya que incorporamos métodos avanzados como puede ser la coincidencia contextual y fonética, y permite que el algoritmo maneje escenarios complejos como diferencias lingüísticas, errores tipográficos o truncamientos. Y al finalizar el proceso, los clientes de todos los PSPs reciben un resultado preciso, lo que le permite a los clientes tomar decisiones informadas sobre la emisión del pago. Y por otro lado, lo que garantiza este algoritmo es consistencia, ya que se gestiona centralizadamente por parte de Iberpay y asegura que las reglas y resultados sean uniformes para todas las entidades participantes en nuestro servicio y en el esquema, evitando interpretaciones y fortaleciendo la confianza en el servicio. En conclusión, el algoritmo de verificación de Iberpay no solamente cumple con el estándar del EPC, sino que mejora la calidad de los datos, aumenta la precisión y reduce significativamente los riesgos de fraude y errores operativos. En esta última slide, para cerrar el bloque, hemos querido recoger cuáles son los hitos clave a nivel de planificación. Tenemos 4 líneas temporales. Las 2 primeras son responsabilidad del EPC y las 2 segundas son de Iberpay. A nivel del EPC se han establecido dos líneas temporales. La primera corresponde al plan de proyecto del EDS. El EDS está ahora mismo en un proceso de firma de contrato con un tercero, que como hemos comentado anteriormente será Swift, aunque ya han comenzado con el diseño e implementación de la solución. Lo que nos han comentado a nosotros es que las especificaciones de las APIs del EDS estarán disponibles durante el primer trimestre de 2024, aunque no nos han dado todavía ninguna fecha exacta. Y esta primera fase de diseño e implementación concluirá en mayo de 2024, dando paso al piloto. Lo que hemos comentado también en algunos grupos es que para participar en este piloto es imprescindible haber formalizado la adhesión al esquema en la primera ventana de enero de 2024 y se espera que el EDS entre en operación en septiembre de 2025. La segunda línea temporal está relacionada con la adhesión al esquema BOP del EPC. Se han definido 3 ventanas tentativas, aunque todavía no tenemos las fechas concretas porque no se ha lanzado el Adherence Pack, tampoco está recogido en el rulebook. La primera de ellas está programada para enero, la segunda para abril y la tercera para julio. No obstante, el EPC ha señalado de que en caso de que las entidades adhieran al esquema durante la última ventana, podrán no tener garantizada su participación en el esquema ni en el EDS. Por nuestra parte, hemos metido una primera línea de proyecto. Ahí reflejamos que hemos estado trabajando en la evaluación de riesgos que presentaremos al Banco de España como supervisor. Y para final de enero estarán las especificaciones funcionales y técnicas. Sin embargo, esta primera versión que
que publiquemos no tendrá toda la información necesaria, ya que nos falta el input que obtengamos de la documentación del EDS. En cuanto a nuestras ventanas de adhesión, tal como se ha recogido en el acuerdo de intenciones de BOP, se han establecido 3 fechas clave, una el 9 de abril, otra el 10 de junio y otra el 30 de septiembre. Las entidades que se adhieran durante la primera ventana, programada para el 9 de abril, podrán contar con el soporte de IberPay para participar en el piloto, garantizando la preparación y alineación con los requisitos establecidos. Para finalizar la sesión damos paso a Cristina, que nos va a contar las conclusiones de la sesión. Pues muchas gracias, Guillermo. Para concluir, nos gustaría, bueno, pues en primer lugar poner en valor a Valitik, ¿vale? Por todas las cuestiones que os ha comentado anteriormente Marina. Y ahora veremos en una comparativa que vamos a ver a continuación, bueno, pues qué ventajas os proporciona a vosotros como entidades y a vuestros clientes frente al servicio BOP, que es un servicio obligatorio, regulatorio, y bueno, os voy anticipando que además con un caso de uso muy concreto y que puede que se quede, o sea que es muy útil, pero puede que se quede un poco corto a la hora de luchar contra el fraude. Lo que hemos querido reflejar en esta diapositiva es, como os decía, una comparativa en los aspectos que creemos más relevantes en ambos servicios. En primer lugar, y es claro, son los casos de uso como os acaba de mencionar. Valitik, y así nos lo ha comentado Marina, ofrece ahora y con un recorrido en el futuro muy interesante que podremos ir valorando, al menos 5 casos de uso. El onboarding digital de clientes, servicio a empresas para evitar fraude, errores en cobros y en pagos. Este es un matiz importante y luego veremos por qué. Las confirmaciones inter-PSPs, lo que denominábamos el interbancario en la presentación anterior, sobre carteras de clientes, acreedores, proveedores, etc. La contratación online de servicios en corporaciones y compañías que no sean estrictamente bancos y PSPs. Y puede ser un sustituto ideal al certificado de titularidad, siendo un certificado digital. Por otro lado, tenemos Verification of Payee, que vemos aquí una sola línea, que como os decía es realmente útil, pero realmente el caso de uso es la verificación de un nombre de un beneficiario de forma previa a la emisión de un pago. Es un caso muy concreto. También queríamos destacar aquí el propósito, la finalidad de cada uno de los servicios. El primero de ellos se puede aplicar a cualquier finalidad, como veíamos, hay proyectos de futuro para incorporar funcionalidades en Valitik, porque se puede aplicar a cualquier caso de uso y sobre cualquier esquema en su caso, que ni siquiera tiene por qué estar ligado a un cobro o a un pago. Sin embargo, Verification of Payee, como hemos visto, tiene que estar ligado a un pago real. Es una verificación que se realiza antes de emitir un pago y su razón de ser es ese pago, no otro caso de uso. El modelo de negocio, claro, para todos. En Valitik, ya nos lo contaba Marina, es un caso de uso interesantísimo porque supone ingresos relevantes para quien lo comercializa, pero para aquel PSP que todavía no lo comercialice también, ¿vale? Esos ingresos pasivos de los que hablábamos solo por el hecho de estar dando respuesta en este servicio. Sin embargo, Verification of Payee, y según recoge la IPR, bueno, pues es un servicio que hay que ofrecer de forma obligatoria y además sin coste al cliente. La naturaleza del servicio, bueno, pues el primero de ellos es ya desde el punto de vista de IberPay como gestor de los servicios, es un servicio sectorial definido por IberPay, nace hace muchos años bueno, pues por una demanda y una necesidad del sector y ha ido evolucionando en función de estas necesidades y de la apertura también al mercado y con esa visión también del modelo de negocio, ¿no? Sin embargo, Verification of Payee pues, es también un servicio sectorial, pero está definido de conformidad a un esquema del EPC. Nosotros ponemos en marcha y os traemos y os disponibilizamos
un esquema del EPC en modalidad servicio sectorial, ¿vale? Con el margen que eso supone que, bueno, hay cierto margen, ya sabéis, para bueno, pues adecuar alguna particularidad de nuestra comunidad, pero no hay un margen de definición de reglas. En penúltimo lugar, bueno, pues qué información se verifica en cada uno de ellos. En el primero, en Valitik, como hemos visto, se verifica el IBAN más el ID del titular, ¿vale? Siendo este un DNI, un NIF o un NIE. Y en Verification of Payee, en el BOP, pues es el nombre del titular y el IBAN, ¿vale? Con todo esto lo que conlleva, que es precisamente la última de las cuestiones que traemos aquí, que es el resultado de esa aleación. Mientras que en Valitik el resultado es claro y unívoco, o es match o es no match, o ese IBAN coincide con ese código identificativo o no hay respuesta positiva. Sin embargo, en Verification of Payee, pues por la cuestión del nombre, hay posibilidad de la existencia de un close match, ¿vale? Con todo esto, pues lo que conlleva y que ya, bueno, pues nos ha venido contando Guillermo, no es tan unívoco. Como decíamos, es una información muy valiosa, entendemos que se incorpore en IPR, pero en comparación pues lo que vemos es que, bueno, pues Valitik realmente es una herramienta realmente flexible, que se adapta a las necesidades tanto de los PSPs como incluso de sus clientes y al contexto de nuestro mercado. Es precisa, es válida para muchísimos casos de uso y además tiene un modelo de negocio clarísimo, genera ingresos relevantes para el sector. Esto es clave para el servicio Valitik. Y Verification of Payee, pues es un requerimiento legal que se materializa en un esquema del EPC y, bueno, pues como decíamos, es una respuesta a este requerimiento y desde nuestro punto de vista, y seguramente que luego queráis hacer alguna pregunta en relación a esto, lo vemos complementario a Valitik, no sustitutivo, por todo lo que hemos visto y en ningún caso creemos que lo pueda reemplazar, ¿vale? Con lo cual entendemos que ambos servicios coexisten porque su objetivo y finalidad, aunque parecidas, son muy diferentes. Bueno, pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Creo que ha sido fructífero para todos. Para nosotros, además, desde Iberpay, como es el nuestro, el primero que celebramos en Iberpay, bueno, pues hemos aprendido muchísimo. Espero que vosotros también con el contenido de esta sesión. Y bueno, os iremos invitando a más webinars que realicemos y sobre estas temáticas, bueno, pues seguimos trabajando desde Iberpay con vosotros. Muchas gracias a todos y buenas tardes.